Bienvenidos a un nuevo vídeo de revisión del cierre semanal de las acciones del IBEX 35. Pero antes de empezar, animaros a que os suscribáis los que no estéis suscritos y activéis las notificaciones para que no os perdáis ninguno de los análisis que vaya compartiendo. Por último, vamos con el disclaimer y ya arrancamos. ACS. En temporalidad semanal vemos cómo llega de nuevo el rechazo en el zonal de los últimos máximos y parte media del canal alcista de corto plazo en el que se encuentra. Tenemos los indicadores al alza en niveles próximos a niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Y además vemos cómo podría estar dibujando un doble techo recién marcado, por lo que todavía queda su desarrollo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos clarísimamente cómo en el zonal de los últimos máximos y en el entorno de la parte media del canal alcista, que claramente está ejerciendo como zonal de resistencia, vuelve a llegar el rechazo, dejándonos en la jornada del viernes una vela de confirmación del fin de este movimiento impulsivo, con los indicadores girados a la baja y el estocástico que todavía se encuentra en niveles de sobrecompra. Por tanto, parece que lo más probable es que pueda continuar el movimiento correctivo. Puntos de apoyo: las SMAs 20 y 50 y parte baja del canal alcista de corto plazo. Acerinox, tras el apoyo en el suelo del rango de lateralización y SMA 200 que se produjo la semana pasada, esta semana confirma el movimiento de rebote superando tanto el primer zonal de resistencia, que es el VPOC de esta estructura, como el segundo, que eran las SMAs, dejando el camino libre para buscar el tercer punto de control, que es la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra. Vemos incremento en el volumen de negociación, con el RSI rompiendo su resistencia en la divergencia bajista que tenía marcada en zonas intermedias, con el estocástico también al alza en zonas intermedias, por lo que el recorrido tiene para ir a buscar el siguiente punto de control. Y además, como punto positivo, vemos el corte al alza que se está produciendo en el MACD, por lo que parece que podría tener continuidad el movimiento hasta el zonal de control de los 10 euros. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo en las dos últimas jornadas se ha incrementado muchísimo el volumen, motivado principalmente por la presentación de resultados, llevando a la cotización a superar todas las SMAs. El primer punto de control, en caso de que viniera algún tipo de relajamiento, ya que tiene los indicadores en niveles de sobrecompra, serían las SMAs 200 y 100, y en caso de pérdida, en el zonal de las SMAs 20 y 50, que se encuentra el 61.8 de todo este último tramo impulsivo. En caso de continuidad, como decía, punto de control los 10 euros. AENA, en temporalidad semanal, tras buscar apoyo en las SMAs 100 y 200 y 38.2 de todo el movimiento impulsivo previo, tenemos a la cotización reingresando fuertemente en el rango de lateralización menor. Pero vemos como al llegar al techo del rango de lateralización mayor ha encontrado rechazo, cerrando justo sobre el VPOC de esta estructura menor. Como punto positivo tenemos la ruptura de la resistencia de la divergencia bajista que teníamos configurada en este rango de lateralización, con el RSI en zonas intermedias y el estocástico al alza buscando también zonas intermedias, por lo que por indicadores tendría recorrido para buscar la superación de este punto de control e incluso atacar el siguiente techo, en el entorno de los 151 aproximadamente. Pero precaución. En temporalidad diaria vemos cómo tenemos a la cotización dejándonos en la jornada del viernes una vela que podría estar invitando a pensar que este movimiento impulsivo ha terminado. Muy importante sería conseguir mantener cierres por encima de la parte media del rango de lateralización en el entorno de los 143, donde están posicionadas las SMAs 100 y 200. Vemos cómo ha ido decreciendo el volumen de negociación tras la presentación de resultados, con el RSI buscando giro a la baja en entornos intermedios altos y el estocástico entrando en sobrecompra, por lo que precaución, y en caso de que pudiera tener algún movimiento correctivo, muy positivo que consiga mantenerse sobre los 143. Amadeus, en temporalidad semanal vemos como sobre el 61.8 de todo este tramo impulsivo está encontrando reacción la cotización. Tenemos un cierre semanal justo sobre la SMA 200 y parte media del rango de lateralización que se encuentra en desarrollo, por lo que veremos esta semana si consigue superar este primer zonal de control o resistencia y buscar el zonal principal, que es la parte media del rango de lateralización mayor, donde se encuentra tanto el VPOC de esta estructura menor
como el VPOC de la estructura mayor en el entorno de los 57,90-58, donde además está posicionada la SMA 100, por lo que el zonal de los 58 va a ser un duro techo para superar. Tenemos al RSI al alza en zonas intermedias bajas, con el estocástico todavía en niveles de sobreventa, por lo que por indicadores tendría recorrido para ir a buscar un ataque al zonal de los 58. Y además vemos cómo se ha producido un incremento de volumen esta semana. Bajando a temporalidad diaria, vemos cómo ha superado el primer punto de control que tenía, que era la SMA 20, que ha actuado tras su superación como posible punto de soporte, buscando desde aquí el cierre sobre la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra. Si esta semana consigue su superación, ya que tenemos al RSI y al estocástico al alza, pero todavía con recorrido hasta niveles de sobrecompra, parece que lo más probable es que en el 58, donde se encuentra la parte media, pudiera volver a encontrar rechazo, quizá para terminar de formar una figura de hombro, cabeza, hombro invertido, que pudiera ser la antesala a buscar la cota superior. Pero veamos los resultados que se verán presentados el martes, si pudieran anticipar que esta figura podría terminar dibujándose o no. Acciona en temporalidad semanal. Tras cumplir el objetivo bajista del hombro-cabeza-hombro que tenía activado y apurando al máximo el zonal de relevancia en el que se encontraba, consigue romper la bajista que tenía configurada desde abril del presente año, yendo directamente a buscar el primer zonal o punto de control, que era la SMA 20, donde parece que ha encontrado inicialmente rechazo. Tenemos los indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico buscando salir de niveles de sobreventa positivo, que empieza a cortarse al alza el MACD, por lo que se estaría apoyando el movimiento impulsivo. Pero precaución y veamos cómo se desarrolla esta semana, puesto que tiene en un primer momento la SMA 20 como primer punto de control o resistencia y un poco por encima la SMA 200, por lo que no será tan fácil el camino de recuperación. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se están desarrollando unos zonales claros de soporte y resistencia que deberán ir superándose. En este primer momento ha conseguido superar la SMA 50, pero al llegar a la SMA 100 está encontrando rechazo y además cerca del zonal de control o resistencia superior. Mientras se mantenga sobre la SMA 50 y el zonal de control o soporte en el entorno de los 122 aproximadamente, no debería cundir el pánico y podría ser un zonal en el que tenga que desarrollarse la cotización. Tenemos los indicadores al alza con el RSI todavía con algo de recorrido hasta niveles de sobrecompra, pero vemos como el estocástico ya está entrando en sobrecompra, por lo que precaución, que es posible que tenga que realizar trabajo en este zonal. Tiene resultados el día 16, por lo que podrían ser los que motivase la escalada al siguiente zonal de cotización o control. Acciona Energía. Al calor de su matriz ha conseguido superar el zonal de los mínimos históricos o suelo del rango de lateralización histórico que habían rechazado la cotización la semana previa, consiguiendo el reingreso con una muestra de fortaleza bastante fuerte, superando también a su vez la SMA 20 y posicionándose en cierre semanal sobre el zonal de control de cortísimo plazo en el entorno entre los 26,70 y los 27,30 aproximadamente. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias con el MACD apoyando el movimiento impulsivo cortado al alza, pero precaución, que vemos como justo sobre los últimos máximos, ha llegado de nuevo el rechazo. Por tanto, podríamos estar ante una posible consolidación sobre este zonal para después ir a buscar un ataque a la bajista que tiene configurada o incluso al zonal de resistencia o control superior en el entorno de los 30-70 aproximadamente. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo justo ha cumplido el objetivo alcista del hombro-cabeza-hombro invertido que tenía activado, concluyendo posiblemente la onda 5 planteada sobre la parte media
del rango de lateralización de corto plazo. Como punto de control tenemos a la SMA 100 justo sobre el zonal de control o soporte comentado, que sería muy importante que no perdiera. Tenemos en indicadores diarios ambos al alza, pero vemos cómo se encuentran ya en niveles próximos a la sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones, ya que además ha encontrado rechazo en esta parte intermedia. Por tanto, una lateralización sobre el zonal de control o soporte sería positiva para relajar indicadores y desde aquí buscar un ataque a la bajista o incluso el zonal de control superior donde se está posicionando la SMA 200. Recordar que presenta resultados el día 16. BBVA. En una semana de menos a más marcada por los resultados, vemos como tras buscar inicialmente un apoyo sobre la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde julio del 2022 y apoyándose de nuevo sobre la SMA 20, cierra la semana buscando las proximidades de la parte media del canal alcista zonal, que como vemos ha estado ejerciendo como techo o resistencia cada vez que se ha acercado la cotización a ella. Tenemos los indicadores acercándose a niveles de sobrecompra, sobre todo el estocástico, y teniendo divergencias bajistas en los indicadores hay que extremar las precauciones, puesto que parece que lo más probable que sobre el entorno de los 7,90, 8 euros pudiera encontrar de nuevo fin de impulso. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo tenemos el primer punto de control o soporte en la SMA 20 y en caso de pérdida serían las SMA 50 y 100. En el zonal de la parte media además coincide que se encuentran estos últimos máximos, por lo que este zonal parece que podría ser claramente como posible fin de movimiento impulsivo para desde aquí iniciar proceso correctivo. Tenemos el RSI al alza buscando niveles de sobrecompra todavía con recorrido, con el estocástico ya entrando en sobrecompra y por su parte MACD apoyando la continuidad del movimiento impulsivo, por lo que parece probable que pudiera ir a buscar el zonal de los 8 euros y aquí encontrar fin el actual movimiento impulsivo. Bankinter. En temporalidad semanal vemos cómo vuelve a encontrar reacción sobre la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de octubre del 2020, donde además ha vuelto a contar con el soporte de las SMA 20 y 50, llevando a la cotización a cerrar de nuevo sobre el zonal de resistencia de corto plazo y VPOC de la estructura. Tenemos a los indicadores semanales reaccionando o intentando reaccionar al alza en sus zonas intermedias, por lo que podría tener recorrido para buscar una superación de dicho zonal. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que los indicadores se encuentran RSI en zonas intermedias con el estocástico buscando salir de niveles de sobreventa, por lo que tendría recorrido también por indicadores diarios para buscar la superación de dicho zonal, aunque a priori no va a ser tarea sencilla. Tenemos a la cotización en estos momentos luchando por superar la resistencia de la SMA 20 y parece que el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación, podría estar pasando a actuar en esta ocasión como soporte. Veremos por tanto si esta semana consigue superar o no dicho zonal. CaixaBank. En temporalidad semanal vemos cómo se encuentra desarrollando un canal alcista desde los mínimos de diciembre del 2021 y desde que hiciera techo en enero del 2023 desarrollándose en un rango de lateralización. Y en estos momentos, a corto plazo, desde aproximadamente junio del 2023 tenemos la cotización desarrollando un rango de lateralización sobre la parte media del rango de lateralización mayor. Esta semana, de nuevo, en el techo de dicho rango ha vuelto a encontrar rechazo y en su parte media y con el apoyo de la SMA 20 está intentando mantener la parte media del rango en el entorno de los 3,70 aproximadamente. Mientras se mantenga dentro del canal alcista, habría que mantener la acción y estar despreocupado. Y en caso de pérdida, ya podríamos pensar en determinar puntos de control o salida. Tenemos una vela que invita a pensar que como mínimo buscará de nuevo un apoyo en la parte baja del canal alcista donde podría encontrar de nuevo el apoyo de la SMA 50. Pero
no se puede descartar que baje a buscar el suelo del rango y parte media del rango de lateralización mayor, ya que tenemos divergencias bajistas en todos los indicadores con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en zonas intermedias altas, por lo que podría tener recorrido para buscar el zonal indicado. En temporalidad diaria es la SMA 20 y el VPOC de la estructura mayor las que están intentando mantener la cotización, pero parece que lo más probable es que termine llegando como mínimo al zonal intermedio de este rango de lateralización menor, donde están posicionadas las SMAs 100 y 50 en el entorno de los 370-375 aproximadamente. Indicadores en zonas intermedias y MACD que podría dar corta a la baja apoyando el movimiento correctivo. Justo en el zonal de la base del canal alcista en el que se encuentra se está posicionando la SMA 200 diaria, por lo que podría encontrar, en caso de pérdida de la parte media, reacción de nuevo en este zonal. Celnex. En temporalidad semanal tenemos una gran semana con una revalorización superior al 15%, reingresando en la estructura que parece estar definiéndose. Y además se ha realizado con un gran incremento en el volumen. Tenemos al RSI buscando zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que tiene recorrido para ir o continuar con el movimiento impulsivo. Primer punto de control, los últimos máximos en los 31.10 y en caso de superación las SMAs superiores, donde además se encuentran los siguientes mínimos que podrían actuar como zonal de rechazo en los 34 euros aproximadamente. En temporalidad diaria vemos como no tenemos medias que puedan ejercer como resistencia, por lo que tenemos camino libre hasta el zonal de los últimos máximos y en caso de superación SMA 50 siguiente punto de control. Vemos que las divergencias alcistas que comentábamos en este tramo de corrección finalmente han dado lugar al movimiento de recuperación, pero precaución en este zonal que podría terminar llegando el rechazo, ya que tenemos el RSI en zonas intermedias, pero el estocástico ya está entrando en niveles de sobrecompra. Presenta resultados el día 10, por lo que en este zonal quizá pueda encontrar rechazo y podría estar configurándose, veremos a ver, una figura de hombro-cabeza, hombro invertido, que si los resultados prometen podría ser confirmada. Inmobiliaria Colonial. En temporalidad semanal vemos una grandísima semana con una revalorización de casi el 13,70%, lo que podría estar confirmando esta estructura de lateralización como una estructura acumulativa, con este evento trampa que era la sacudida de dicha estructura tras ver el grandísimo o fortísimo reingreso que ha conseguido la cotización, buscando un cierre sobre el techo del rango de lateralización. Tenemos divergencias alcistas en los indicadores en el tramo de lateralización, con los indicadores en zonas intermedias y recientemente cortado al alza, apoyando el movimiento impulsivo en el MACD. Por tanto, muy positivo y además tenemos cierre semanal por encima de la bajista que tenía configurada desde los máximos de 2021. Esta semana, muy importante, que no pierda el zonal intermedio del rango en el entorno de los 5.55 en un posible throwback a la bajista rota y al VPOC de la estructura de lateralización mayor en el entorno de los 5.60-5.50 aproximadamente. Desde aquí debería poder volver a iniciar el movimiento impulsivo de ruptura del techo en el entorno de los 5.80 aproximadamente. Punto de control en caso de que consiga superar el zonal indicado, los 6.10 aproximadamente, donde se encuentra la SMA 100. En temporalidad diaria vemos el rechazo al llegar al zonal del techo del rango de lateralización con los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones porque parece que lo más probable es que podría o sería ideal que consiguiera mantenerse sobre el techo del rango para relajar indicadores, pero podría ser más probable que inicie un proceso correctivo a por lo menos el zonal de la SMA 200 o incluso, como había comentado, la parte media del rango, donde se encuentra el VPOC de la estructura en los 5.55 aproximadamente, por lo que este zonal
de los 5,50, si consiguiera desde aquí reestructurarse, podría ser bastante positivo para pensar en la continuidad del movimiento impulsivo. Para iniciar desde aquí el zonal, el fin de la onda 2 e iniciar una onda 3. Colonial presenta resultados el día 9. Endesa, en temporalidad semanal, vemos como sobre el 38,2 de todo el tramo impulsivo y con el apoyo de las SMAs 100 y 200, está consiguiendo reingresar en la estructura de lateralización de corto plazo y además posicionándose por encima del VPOC de la estructura mayor. Tenemos a la cotización rechazada en el VPOC de la estructura menor, por lo que hay que extremar las precauciones. Tenemos a la SMA 50 posicionada justo en el suelo del rango, que en caso de que consiga mantenerlo, es decir, a cierre semanal consiga mantenerse dentro del suelo del rango, podríamos pensar en una reestructuración dentro del rango. Pero precaución, que tenemos divergencias bajistas en los indicadores que podrían estar anticipando que podría ser un pullback para continuidad de la corrección hacia el objetivo bajista que podría tener activado, aunque tiene pendiente de confirmación, en el entorno del 50% de todo el tramo impulsivo y parte media del rango de lateralización mayor. RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que es importante ver qué hace esta semana y cuál es el cierre semanal. En temporalidad diaria vemos como la SMA 200, la bajista que parece estar configurándose, y el VPOC de la estructura están rechazando la cotización, dejándonos una vela que invita a pensar en que pueda iniciar un proceso correctivo. Mientras se consiga mantener sobre el suelo del rango, podríamos ser moderadamente optimistas, aunque parece que podría ser más probable que inicie el proceso correctivo. En Agas, en temporalidad semanal, otra semana sin grandes cambios, teniendo a la cotización como punto positivo, cerrando por encima de la parte media del rango y VPOC de esta estructura de lateralización menor. Por su parte, las SMAs 20 y 50 siguen ejerciendo como resistencia en la cotización. Tenemos indicadores en zonas intermedias, por lo que veremos si finalmente consigue la ruptura del zonal de las SMAs y buscar el techo del rango de lateralización de corto plazo, donde está posicionada la SMA 200 como resistencia, o si por el contrario finalmente claudicará y buscará la parte baja del rango en el entorno de los 15,20, 15,30 aproximadamente. En temporalidad diaria vemos cómo nos está dejando una vela en cierre de jornada del viernes que invita a pensar que podría buscar un nuevo apoyo sobre la parte media del rango y VPOC de la estructura, donde además están posicionadas las SMAs 20 y 50. Indicadores semanales también en zonas intermedias. En caso de que pueda llegar el movimiento de ataque, tendremos como punto de resistencia claro la SMA 200, que viene ejerciendo como techo claramente. Fluidra. Sobre el VPOC de la estructura, ha conseguido reaccionar posicionándose de nuevo por encima y además también por encima de la SMA 50, que se confirma como soporte. Tenemos los indicadores buscando giro con el RSI en zonas intermedias y el estocástico intentando salir de niveles de sobreventa. Primer punto de control en el entorno de los 18 euros, que es la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra. En caso de superación, puntos de control las SMAs. En temporalidad diaria vemos cómo además se está configurando una bajista o tiene confirmada una directriz bajista que justo en el entorno de los 18,05, parte media del rango, podría terminar rechazando la cotización. En caso de que consiguiera superarla, las SMA siguientes puntos de control o resistencia. RSI en zonas intermedias, mientras que el estocástico está llegando a niveles de sobrecompra, por lo que es probable o posible que en este zonal pudiera encontrar el rechazo. En caso de que así fuera, puntos de control o soporte, las SMAs 200 y 20, pero principalmente 200. Veremos si llegase aquí el rechazo, si pudiera terminar configurando una figura de hombro-cabeza-hombro invertido. Ferrovial, en temporalidad semanal, tras apoyarse sobre la SMA 50, consigue un fuerte rebote desde la base del rango en el que se encuentra, cerrando la semana justo sobre el zonal intermedio del rango y sobre la SMA 20.
Divergencias bajistas en los indicadores en el rango que nos invitan a la precaución por si fuese finalmente un rango distributivo. Tenemos al RSI buscando giro al alza en zona intermedia, mientras que el estocástico lo busca en niveles de sobreventa, por lo que por indicadores podría tener continuidad. En caso de que esta semana confirme su superación o la superación de la parte media, tendríamos como escenario más probable el ataque al zonal de los máximos históricos. Además, esta semana con la presentación de resultados se ha visto un fuerte incremento en el volumen de negociación. En temporalidad diaria, precaución o nos invita a ser más precavidos, ya que tenemos una vela de cierre del viernes que podría ser un hombre colgado que invitaría a pensar en que este movimiento impulsivo podría haber llegado a su fin o estar llegando, pudiendo incluso iniciar un proceso correctivo. Como decía, clave el mantenimiento de la zona intermedia. SMA 100 y 50 puntos de soporte en caso de pérdida. Y si se perdieran ambas, iría a buscar ya una corrección a niveles FIBO. RSI en zonas intermedias con el estocástico ya acercándose a niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Grifols, con la presentación de resultados, ha tenido una fuerte reacción al alza, con además un incremento en el volumen de negociación considerable. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico buscando salir de niveles de sobreventa. Y hasta aquí los puntos positivos. Los negativos son que no ha conseguido superar el techo del canal bajista en el que se encuentra desde los máximos históricos de 2020 y además frenada o rechazada por la SMA 20 y también parece que la SMA 50 podría posicionarse por encima, cerrando justo la semana sobre el VPOC y parte media del rango de lateralización en construcción. Por tanto, precaución. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo ha sido la SMA 100 en un primer momento y la SMA 50 la que ha terminado de rematar la jornada del viernes, las que han rechazado el movimiento impulsivo, cerrando justo en estos momentos sobre la SMA 200 y VPOC de la estructura, que está intentando actuar como suelo. Tenemos al indicador RSI girándose en zonas intermedias con el estocástico buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene bastante recorrido, por lo que si consiguiera mantenerse sobre el zonal intermedio podríamos pensar en un posible nuevo ataque al zonal de resistencia. IAG. Buena semana para la cotización con una revalorización del 6,50, cerrando por encima del primer zonal de control o resistencia y sobre la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra y VPOC de la estructura menor y de la estructura mayor. Tenemos justo rechazada la cotización en la bajista que tiene configurada desde los máximos de julio y con rechazo sobre la SMA 50. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que si consiguiera romper la bajista y superar la SMA 50, podría ir a buscar el siguiente punto de control o resistencia, que sería la parte media del rango de lateralización mayor, donde se encontrará con las resistencias de las SMAs 20 y 200. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se está enfrentando en estos momentos contra la SMA 50, que es la que ha rechazado en estos momentos la cotización. Muy positivo sería el mantenimiento de la parte media para pensar en que pudiera reestructurarse para continuar con el movimiento impulsivo, ya que tenemos al RSI en zonas intermedias, pero el estocástico ya está llegando a niveles de sobreventa. Mucho volumen las dos últimas sesiones, por lo que precaución por si estuvieran distribuyendo. Importante, como digo, que mantenga la parte media y en caso de retroceso podría incluso apoyarse sobre la SMA 20 para desde aquí configurar un pequeño rango de lateralización y veremos si para poder continuar con el movimiento. Iberdrola. En temporalidad semanal vemos cómo está intentando posicionarse de nuevo por encima o romper el zonal de resistencia de relevancia, teniendo justo por encima las SMAs 20 y 50 que están ejerciendo como techo. Por debajo tenemos a la SMA 100 como primer punto de control o soporte y en caso de que pudiera ser vulnerado la SMA 200, pero de momento la SMA 100 parece tener fortaleza. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI y estocástico en zonas intermedias y vemos que las divergencias que presentaba
El estocástico finalmente han obtenido un resultado de impulso. Incremento en el volumen de negociación esta semana, veremos si confirma la lucha por la superación del zonal y ataque a las SMA superiores. En temporalidad diaria tenemos por encima las SMA 100 y 200 que ejercerán como zona de resistencia. De momento SMA 50 intentando soportar a la cotización. Gap dejado en las jornadas del jueves. Tenemos por debajo a la SMA 20 en caso de que pudiera ir a buscar el cierre del gap. Mientras se mantenga sobre este zonal, podría considerarse que podría continuar el movimiento de escalada y en caso de pérdida, primer punto de control sería la SMA 20 y si se perdiera ya empezaría a ponerse un poco más fea la cosa, puesto que el siguiente punto de control serían los siguientes mínimos. Indicadores RSI girado a la baja en zona intermedia, pero precaución que el estocástico se encuentra acercándose a niveles de sobrecompra, por lo que sería positivo que consiga lateralizar para relajar indicadores sobre el zonal de control. Intra. En temporalidad semanal vemos cómo está empezando a poner en riesgo el zonal de suelo de la estructura y clavicular del hombro, cabeza, hombro que tiene configurado, teniendo en estos momentos como principal apoyo la SMA 20. Divergencias bajistas en el RSI que se encuentran en zonas intermedias como el estocástico, por lo que tiene recorrido para buscar una corrección a niveles FIBO. Sobre el 61.8 de todo este último tramo impulsivo podría encontrar el soporte o punto de reacción de la SMA 50. Objetivo bajista del hombro cabeza a hombro, si consigue finalmente activarlo, el entorno de los 11.30. En temporalidad diaria vemos como las SMAs 50 y 20 han terminado rechazando el movimiento de intento de ataque a la parte media del rango, dejándonos un cierre sobre la SMA 100. Veremos si consigue mantener a la cotización dentro del rango de lateralización o si por el contrario pudiera perderlo y activar finalmente el objetivo bajista. Sobre el 61.8 de todo el movimiento impulsivo se está posicionando la SMA 200 en el entorno de los 12.30, punto que podría ser de rebote para buscar un pullback a la clavicular. Indicadores en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para buscar dicho zonal. Y vemos claras las divergencias en el rango, por lo que parece que lo más probable es que pueda ir a buscar el objetivo bajista. Inditex, en temporalidad semanal, fuerte reacción sobre el 61.8 del último tramo impulsivo, reaccionando con un reingreso fuerte en la estructura que finalmente ha ido a buscar la parte media del rango donde ha encontrado el rechazo junto con la presión o resistencia de la SMA 20, cerrando sobre el VPOC de esta estructura. Tenemos divergencias bajistas con el RSI ahora mismo reaccionando en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que podríamos decir que signo mixto en los indicadores. Si supera la parte media del rango, muy positivo, tendríamos como punto de control u objetivo el techo del mismo, en el entorno de los 35. Por su parte, en temporalidad diaria vemos como la SMA 20 está presionando y ejerciendo como resistencia, cerrando sobre el soporte del VPOC. En caso de pérdida, abriría la puerta a buscar de nuevo un apoyo en la parte baja del rango. Por encima, si consiguiera desde aquí continuar el movimiento impulsivo, aparte de la resistencia de la parte media del rango de lateralización, estarían las SMAs 100 y 50. En cuanto a los indicadores, se encuentran en zonas intermedias, teniendo el MACD ligeramente cortado al alza, apoyando la continuidad del movimiento impulsivo. Logista, en temporalidad semanal, finalmente ha encontrado rechazo sobre la SMA 50, que era el primer punto de control o resistencia, aunque de momento sigue manteniéndose sobre la parte media del rango de lateralización, lo que es positivo. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que por indicadores podría todavía defender el zonal. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo ha sido la SMA 20 la que ha rechazado la cotización y parece que está confirmando esta directriz bajista.
En cuanto a los indicadores, los tenemos en zonas intermedias, por lo que veremos si consigue defender este zonal de soporte en la parte media del rango. Mientras lo consiga, podríamos pensar en una posible ruptura de la directriz bajista, pero precaución, puesto que tiene presentación de resultados el día 8, lo que podría determinar si finalmente el movimiento será al alza o a la baja. Mafre, desarrollando un pequeño rango de lateralización de cortísimo plazo, vuelve a encontrar reacción sobre el suelo del mismo y SMA 20, cerrando sobre las proximidades del techo del rango de lateralización mayor. RSI reaccionando al alza en zona intermedia con el estocástico en zonas intermedias altas. Veremos si consigue romper el techo del rango de lateralización mayor y atacar techo del rango de lateralización menor y canal alcista en el entorno de los 2 euros aproximadamente. En temporalidad diaria vemos como de momento la parte media del rango de lateralización sigue defendiéndose como suelo con el apoyo de las SMAs 20 y 50. Indicadores en zonas intermedias con el apoyo de la continuidad en el MACD cortado al alza. Mientras se mantenga sobre la parte media del rango de lateralización de cortísimo plazo, podríamos ser optimistas en pensar que podría continuar el movimiento impulsivo. En caso de pérdida, puntos de control la parte media y ya de nuevo el zonal de suelo donde está posicionándose la SMA 100. Melia confirma la reacción sobre el zonal de suelo del rango de lateralización en los entornos de los 520. RSI buscando zonas intermedias y estocástico salir de niveles de sobreventa, por lo que por indicadores tiene recorrido para buscar el primer zonal de control, que sería el VPOC de la estructura y las SMAs 50 y 20. En caso de que consiguiera superarse, por encima se están posicionando las SMAs 20 y 100. En temporalidad diaria vemos como en el primer zonal de control ha llegado finalmente el rechazo, con la SMA 20 intentando soportar el precio. De momento tenemos doji de indecisión y una vela que invitaría a pensar en la pérdida del zonal y nuevo apoyo en el zonal de suelo, ya que vemos además un fuerte incremento en el volumen de negociación, con los indicadores en zonas intermedias. Mientras se consiga mantener sobre la SMA 20 o incluso sobre el zonal de control, podríamos pensar en la continuidad hacia el siguiente punto de control, que sería en el entorno de los 560-570, donde se está posicionando la SMA 50. Merlin Properties, desde el zonal de suelo y con la vela que nos había dejado la semana previa que invitaba a pensar en un posible movimiento impulsivo, pues vaya si se ha dado con una revalorización superior al 11%. Y es que en todo este tramo de lateralización teníamos divergencias alcistas en los indicadores. Ha conseguido cerrar sobre la SMA 100 y en las proximidades de la parte media del rango de lateralización y VPOC de la estructura, que se encuentra en el entorno de los 8,70 aproximadamente, 8,65, 8,70. Tenemos los indicadores al alza con el MACD cortado acompañando o apoyando el movimiento impulsivo. Veremos si consigue superar este zonal de resistencia del SMA 100 y atacar la parte media. En caso de superación de dicho zonal sería muy positivo porque abriría la puerta a buscar un nuevo ataque al zonal de techo del rango en el entorno de los 9,80. Si bajamos a temporalidad diaria, hay que echar el freno, ya que justo en el zonal de los últimos máximos y techo del posible rango de lateralización menor ha vuelto a encontrar rechazo en un primer momento, teniendo los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Las medias se encuentran en zona media del rango de lateralización, por lo que no le podrán dar soporte a corto plazo, por lo que en caso de corrección, el primer punto de control sería el entorno de los 8,20. Veremos si pudiera darse la corrección hasta aquí o incluso llegar algo más, o si por el contrario pudiera tener gasolina, ya que presenta resultados el día 17. Veremos por tanto si consigue el ataque al zonal de la parte media y su superación y cierre por encima, que sería muy positivo para pensar en una estructuración de lateralización para relajar indicadores sobre esta parte media,
o si por el contrario necesita directamente realizar un descanso y buscar una corrección hacia el zonal de los 8,20. ArcelorMittal consigue reaccionar cerrando sobre la parte media del rango de lateralización mayor y sobre la SMA 200, lo que es bastante positivo, teniendo los indicadores con el RSI buscando zonas intermedias y estocástico a salir de niveles de sobreventa, por lo que por indicadores podría ir a buscar el siguiente punto de control que se encuentra en el suelo del rango, en el entorno de los 22,30 aproximadamente. En temporalidad diaria vemos como una vez superada la SMA 20 podría ejercer como soporte sobre la parte media del rango para evitar su pérdida y quizá desde aquí estructurarse para buscar el ataque al zonal de los 20,30 indicados, con los indicadores en zonas intermedias. Naturgy, en temporalidad semanal positivo que consigue cerrar por encima de la parte media del rango de lateralización que venía ejerciendo como resistencia y además podría estar confirmando las SMAs 20, 50 y 100 como soporte, cerrando además también por encima del VPOC, que es el punto de mayor negociación que estaba ejerciendo como resistencia clara de la estructura mayor. Por tanto, teniendo los indicadores en zonas intermedias con el MACD a puntito de dar corte al alza sobre línea cero, parece que podríamos tener continuidad para buscar ataque al zonal del techo del rango de lateralización menor en un primer momento en los 27,30, 27,40 o incluso buscar el techo del rango de lateralización mayor en los 28 euros. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que en la jornada del descuento de dividendo nos está dejando una vela bastante fea que invitaría a pensar en un primer momento en una corrección hacia el zonal de la parte media del rango, los 26,12, teniendo además al RSI girándose a la baja en zonas intermedias altas, pero el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que parece que lo más probable es que primero vaya a buscar un movimiento correctivo hacia el zonal de soporte, donde además se están posicionando todas las SMAs. Por tanto, mientras se mantenga sobre la parte media, podríamos pensar en la continuidad posterior del movimiento impulsivo. Redeia, en temporalidad semanal vemos cómo sigue encontrando rechazo sobre la parte media del rango de lateralización mayor, con la presión de las SMAs 20 y 200 en el entorno entre los 15,05 y los 15,25 y además sigue respetando el techo de la cuña, por lo que precaución. Si bajamos a temporalidad diaria vemos que la SMA 200 sigue aproximándose, ejerciendo como resistencia con la resistencia de la SMA 100 que ha rechazado finalmente la cotización, teniendo ahora mismo el principal punto de control o soporte en las SMAs 20 y 50. Su pérdida abriría la puerta a buscar una nueva corrección hacia el zonal de los últimos mínimos o incluso un nuevo apoyo en el suelo de la cuña, en el entorno de los 14,35, 14,30 aproximadamente, con los indicadores en zonas intermedias, por lo que podría tener recorrido para buscar el movimiento comentado. Además vemos como en la jornada del viernes se incrementó el volumen en la vela de rechazo. Repsol, en temporalidad semanal vemos cómo ha perdido las SMAs 20 y 50 y está intentando mantenerse sobre el techo del rango de lateralización histórico y VPOC de esta estructura de lateralización, aunque teniendo los indicadores a la baja en zonas intermedias y con el MACD cortado a la baja apoyando el movimiento correctivo, parece que lo más probable es que continuase dicha corrección, buscando como primer punto de control o soporte la parte media del rango de lateralización, donde también se está posicionando la SMA 100, por lo que este zonal podría ser un punto como mínimo de rebote, teniendo en ese caso el techo del rango de lateralización de nuevo como zonal de resistencia. Bajando a temporalidad diaria, vemos como tenemos a las SMAs en estos momentos, SMAs 100 como resistencia y 200 que ha sido vulnerada. Por tanto, lo más probable sería que continuase el movimiento correctivo, aunque teniendo los indicadores buscando niveles de sobreventa y el estocástico que ya se encuentra en ella, quizá podría todavía buscar algún tipo de reacción en este zonal.
Laboratorio Robi. Tenemos a la cotización confirmando la pérdida de la estructura y cerrando por debajo de la SMA 100 que ejercerá como resistencia. En estos momentos buscando el soporte de la SMA 20. Objetivo bajista en los 44,70 que sería aproximadamente el 61,8 de todo este último tramo impulsivo, donde se está posicionando la SMA 200 y por debajo SMA 50. Divergencias bajistas que avisaban de que podría ser el fin del movimiento impulsivo, tenemos los indicadores en zonas intermedias, por lo que hay recorrido para buscar el zonal comentado. Y además tenemos al MACD cortado a la baja apoyando la continuidad del proceso correctivo. En temporalidad diaria vemos cómo es la SMA 100 la que está intentando darle soporte a la cotización. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que podría volver a encontrar algún tipo de reacción en este zonal. Pero vemos que ha habido bastante volumen las dos últimas jornadas, por lo que podríamos estar ante una posible distribución para continuidad del proceso correctivo. Presenta resultados el día 8. Banco Sabadell. Pues tenemos a la cotización sobre el techo del canal alcista en el que se encuentra desde mediados de 2020, donde parece que está encontrando rechazo. En caso de que consiguiera romperlo, podríamos tener continuidad hasta el techo del actual rango de lateralización. Pero precaución, porque parece que podríamos estar ante el fin del movimiento actual y el inicio de un proceso correctivo, que tendría un primer zonal de control en la zona de control en los 1,15 aproximadamente, pero podría bajar a buscar apoyo en la parte media del rango, donde encontraría el soporte de la SMA 20. Indicadores próximos a niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Aunque de momento el MACD sigue cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente cómo sobre el techo del canal alcista está encontrando rechazo, por lo que parece que lo más probable es que inicie el proceso correctivo comentado. Primer zonal de control en la zona de relevancia en que se encuentra en el entorno de los 1,15 aproximadamente, que sería el 38,2 de todo este tramo impulsivo. Pero teniendo los indicadores en niveles de sobrecompra, parece más probable que pudiera incluso continuar la corrección a niveles FIBO de 50,61,8 que coincide con la parte media del rango de lateralización donde encontraría el soporte de las SMAs. Banco Santander. En temporalidad semanal vemos cómo consigue definitivamente posicionarse por encima de la parte media del rango de lateralización en construcción y VPOC de la estructura, además contando con el apoyo de la SMA 20. Tenemos a los indicadores buscando giro al alza en zonas intermedias, por lo que podría tener continuidad el movimiento impulsivo hacia los puntos de control. En el zonal de los últimos máximos estaría la bajista del techo del canal bajista en el que se encuentra en los 3,65. Siguiente punto de control en caso de superación, el techo del rango de lateralización en los 3,75. Y en caso de superación, incluso podría llegar a la parte media del rango de lateralización mayor en los 3,80. Tenemos en temporalidad diaria la formación de un mini rango de lateralización de cortísimo plazo, donde vemos que vuelve a encontrar rechazo en el techo del mismo. Veremos si consigue esta semana continuar el movimiento y buscar los puntos de resistencia comentados, o si por el contrario pudiera volver a iniciar un proceso correctivo, ya que tenemos al RSI buscando giro a la baja en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que parece que podría ser probable el proceso correctivo. Objetivo del mismo, parte media del rango de lateralización de cortísimo plazo, donde se están posicionando las SMAs para darle fortaleza en el entorno de los 3,45 aproximadamente. SACIR. En temporalidad semanal vemos como sobre el 50% de todo el último tramo impulsivo y parte media del rango de lateralización mayor ha conseguido reaccionar la cotización reingresando en el rango de lateralización, cerrando en el entorno de la parte media justo presionado sobre la SMA 50. Tenemos al RSI buscando zonas intermedias con el estocástico salir de niveles de sobreventa, por lo que veremos si consigue superar la SMA 50 y atacar la parte media del rango donde está posicionada la SMA 20. En temporalidad diaria vemos la primera mecha
superior que podría estar denotando fuerza vendedora. Punto de control en caso de que pudiera venir un relajamiento, la SMA 50 en el entorno de los 2,80. Punto de control parte media donde se están posicionando las SMAs 200 y 100. Indicadores al alza con el RSI todavía con recorrido hasta niveles de sobrecompra, pero el estocástico ya entrando en ella, por lo que precaución porque en caso de que pudiera continuar en este zonal de los 2,90 aproximadamente, podría encontrar el fin del movimiento actual. Solaria, en temporalidad semanal, por fin consigue despegarse de la parte media del rango de lateralización en construcción, consiguiendo cerrar la semana justo por encima del mismo y ha llegado hasta el primer punto de control o resistencia que era la SMA 50, donde parece estar encontrando rechazo. Además, positivo vemos el incremento de volumen en el movimiento impulsivo, con los indicadores al alza en zonas intermedias y el estocástico que parece buscar posicionarse por encima de línea cero. Por tanto, aspecto semanal interesante y positivo que invita a pensar en que pudiera continuar el movimiento impulsivo iniciado. Punto de control en caso de realizarlo, la SMA 200 en el entorno de los 16,10 y un poco por encima, en caso de que consiguiera superarla, la SMA 100 en los 17,15. Pero precaución, si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo los indicadores ya se encuentran en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones porque podría quedarle poco recorrido al movimiento impulsivo actual. Teniendo a la SMA 200 sobre el techo del rango de lateralización que acaba de superar, sería bastante positivo que confirmara dicho zonal como suelo para la descarga o relajación de los indicadores. Presenta resultados el lunes 13, por lo que podrían ser el detonante para continuar con el proceso impulsivo. Telefónica, tenemos finalmente reacción sobre el zonal del suelo del rango de lateralización y parte baja del canal alcista en construcción. Además, desde la SMA 200, superando la SMA 50 y cerrando la semana justo sobre la parte media del rango y las resistencias de las SMAs 22 y 100. Tenemos al RSI en zona intermedia con el estocástico todavía sin reacción, buscando niveles de sobreventa. En temporalidad diaria vemos cómo está luchando en estos momentos contra las resistencias de las SMAs 20, 100 y 200, aunque ha conseguido cerrar justo por encima, pero se ha detenido justo en la parte media del rango. Si llegara esta semana la corrección, podría buscar una corrección a niveles FIBO de todo este tramo impulsivo sobre el 50 o 61,8, donde se encuentra el VPOC de toda esta estructura, por lo que parece que este zonal podría, en caso de corrección, actuar como suelo y quizá punto de rebote para iniciar un nuevo tramo impulsivo. En caso de que consiguiera romper la resistencia de la parte media, siguiente punto de control en los 3,80 aproximadamente, la SMA 50. RSI en zonas intermedias con el estocástico buscando niveles intermedios, con MACD cortando al alza, por lo que podría tener continuidad el movimiento impulsivo y por tanto el punto de control serían los 3,80 aproximadamente. Presenta resultados el miércoles 8 de noviembre. Unicaja Banco. En temporalidad semanal vemos cómo ha llegado el momento de recanalizar la estructura alcista, ya que, como podemos observar, bajándolo al mínimo de marzo del 2022, tenemos la canalización completa de todo el movimiento actual. Vemos esta semana un nuevo apoyo sobre la SMA 100 que está ejerciendo como claro zonal de soporte para la cotización. En estos momentos enfrentándose a la resistencia ejercida por las SMAs 20 y 50 y VPOC de todo el histórico de la cotización y además posicionada justo sobre la resistencia de la parte media del rango de lateralización histórico. Vemos un fortísimo incremento en el volumen de negociación motivado por la presentación de resultados. RSI en zonas intermedias con el estocástico buscando reaccionar en zonas intermedias bajas y MACD que está luchando por no cortar a la baja. Si bajamos a temporalidad diaria vemos cómo se encuentra luchando contra las SMAs 20, 50 y 200, por lo que si consiguiera superarla podría buscar un ataque al zonal intermedio del rango de lateralización mayor o incluso
a la parte media del rango de lateralización actual, en el entorno de los 1,05, ya que tenemos los indicadores en zonas intermedias con mucho recorrido hasta niveles de sobrecompra, y tenemos al MACD a puntito de dar corte al alza. Si consiguiera romper la resistencia, apoyaría el movimiento de continuidad hacia los puntos comentados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad, y si así ha sido, házmelo saber dejándome un me gusta. Puedes compartir el vídeo en tus redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participes si consideras que aporta valor. Y además, así me ayudas a hacer crecer la familia. Por último, animarte a que me dejes en comentarios tu opinión sobre los activos analizados, sobre ideas para el canal, o si te gustaría que hiciera un vídeo de revisión de los resultados de las acciones del IBEX 35. Sin más, me despido y nos vemos en el canal.